empezar esta charla, ya, indicando, punto uno, que no hablo mucho de lo que es agricultura orgánica. Mi concepto básicamente es hablar sobre agricultura en general, ¿de acuerdo? Entendamos una historia. Desde que el hombre está en la Tierra hasta hace más o menos unos 80 años, 80 o 90 años, desde que se inventa el primer fertilizante químico, la agricultura, entre comillas, era orgánica. La única diferencia con la actual agricultura orgánica o agricultura biológica es un certificado, ¿de acuerdo? Lo que yo trato de hacer es retomar toda la enseñanza de muchos años, ¿ok? ¿Ya? Y plasmarla ahora mediante algunos cambios, mediante conceptos claros, técnicos, para poder producir nuevos productos, ensayarlos en campo, verlos en diferentes cultivos y ver qué propuestas se dan. ¿Ok? Bien. Empezamos entonces la charla realizando una pregunta. ¿Alguna vez te has realizado estas preguntas y te han dado estas respuestas? Una de las preguntas claves en el mundo es, todo el mundo habla que para el año 2050 la población se va a duplicar, pero tenemos que entender que la población, actualmente, la alimentación que existe no es la adecuada. Es volumen, pero no calidad. Los nutrientes que tiene los nutrientes que las personas consumen no son los adecuados. Y esto hace de la falta de algunos nutrientes, hacen que nuestras neuronas no se regeneren de la forma que nosotros queremos. Entonces, ¿por qué el coeficiente intelectual de la población mundial está en declive? Vamos a explicarlo un poco sobre esto. Les hago un análisis. Hay un agricultor X que tiene un cultivo y el cual esta persona solamente utiliza urea como un solo fertilizante. Entonces, esta persona, cuando cosecha el cultivo, llega el momento de la cosecha, la producción, los rendimientos, obviamente no van a ser los esperados. Con solo nitrógeno, con solo un solo elemento, ¿ya?, en la planta, esta planta no va a dar su potencial. Al no dar su potencial genético, ya, obviamente va a salir una producción baja en calidad. El agricultor no es rentable como negocio, como empresa agrícola, lo va a vender y el cliente final es el consumidor que al comer esta fruta, verduras, ya espera satisfacer de forma nutricional su cuerpo y sin embargo no se da el caso. Entonces existe una deficiencia nutricional en las personas. Entendamos un tema, que en la medicina moderna, del 100% de las enfermedades, solamente menos del 5% son catalogadas como tal. El 95% de las enfermedades no son enfermedades, sino son deficiencias nutricionales. Nosotros sabemos muy bien, por ejemplo, si una persona tiene problemas de osteoporosis, obviamente es una deficiencia de calcio. Ojo, deficiencia de calcio, deficiencia de un nutriente, no es una enfermedad como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? El galeno nos receta unos complementos de calcio, pero su función no es como nutricionista, sino como médico. Vemos aquí en este cuadro un comparativo entre beneficios nutritivos de los alimentos biológicos, llamados también orgánicos, en el cual, por ejemplo, la lechuga
Ya, un cultivo biológico tiene 40 partes por millón de lechuga, de calcio, perdón, ya, versus 15 partes por millón ya del convencional. Y vamos viendo en todas las cifras, el cultivo orgánico es mayor. Fíjense, lo que me sorprendió de este cuadro es, por ejemplo, el tema del hierro. Una lechuga orgánica tiene 227 partes por millón de hierro y una convencional 10. Si nosotros sabemos que una de las mejores hortalizas para evitar un poco la anemia es la espinaca, pero fíjense esta espinaca, la espinaca de cultivo orgánico tiene casi 2000 partes por millón de hierro. Sin embargo, la convencional solamente una parte por millón. Y lo mismo sucede con el frijol, con el mango, con la manzana y con X cultivos que podemos tener a la vista. Vamos a hablar un poco en resumen sobre una fórmula mágica que aprendí hace algunos años, que se llama las 4 S y las 4 Ms, que es la clave para realizar agricultura. Si nosotros implementamos esta pequeña fórmula dentro de estos conceptos, dentro de nuestros predios, nuestra finca, fundo, como quiera llamarle, vamos a tener éxito sí o sí. Punto 1, dentro de las 4 S tenemos el sol. El sol, que nos ayuda a todo lo que es la energía lumínica y es responsable de la fotosíntesis, es responsable también de la transpiración de las plantas, es responsable también, ¿no?, de la respiración de ella. Luego tenemos la siguiente S, que viene a ser el sombrero o sombra, es decir, la cobertura vegetal. Este es un concepto que siempre los agricultores, las empresas donde yo a diario converso con los ingenieros, los técnicos, siempre me dicen, no, Danco, que el fondo, si yo le pongo cobertura vegetal, se ve cochina, se ve feo, se ve sucio. Pero entendamos una cosa, nosotros, por ejemplo, si hacemos agricultura, en el hemisferio sur, ¿cómo son nuestros suelos? Nuestros suelos son calientes. En el hemisferio norte, los suelos son fríos. Entonces, en el hemisferio norte, después de que pasa el invierno, los suelos tienen que estar totalmente descubiertos, entre comillas, ya para que entre el sol y los comience a abrigar y comience nuevamente a verse ese proceso interrumpido por el invierno. Sin embargo, en el hemisferio norte, el hemisferio sur, ¿ok?, nosotros es al revés. Nuestro suelo es muy caliente. Entonces necesita un suelo, necesita un sombrero, una sombra, que es la misma cobertura vegetal, ¿ya?, que nos da, por ejemplo, las malezas, los residuos vegetales del mismo cultivo. Acá en el Perú veo en cultivos de banano orgánico, en los cuales la gente comienza a sacar el deshoje, luego el raquis, y todos estos materiales los sacan de la plantación, los arruman en un lado y los dejan ahí secándose al sol. No sabe cuánto dinero se está perdiendo cuando no se expone de forma efectiva estos residuos al campo. Además, el sombrero o sombra, también llamado mulch o mulchi, nos ayuda a un control de las malezas, que yo no le digo malezas, sino le digo buenazas, porque dentro del curso vamos a conversar un poquito este tema y nos vamos a dar cuenta que las malezas realmente son indicadores biológicos de nuestro suelo. Luego tenemos el suelo propiamente dicho. Entendamos que el suelo, ¿qué es el suelo? El suelo no es otra cosa que una evolución
de millones de años, desde la roca ígnea, rocas sedimentarias, las cuales, efecto del calor, de las lluvias, ¿no?, han comenzado a fraccionarse. Al comenzar a fraccionarse, se dividen en dos partes. La primera, que viene a ser la textura, es decir, arenas, limo, arcilla, y la segunda, lo que es propiamente dicho, los minerales del suelo. Entonces, este suelo, si nosotros tenemos un suelo arenoso, es un suelo que está en constante evolución. Esta evolución es muy lenta, sin embargo, se da con los años, con los siglos, con los milenios. Y por cuarta S, vemos lo que es la semilla. ¿Qué es la semilla? Pues es el hijo de la tierra. Luego existen las 4 M's. Dentro de las 4 M's en la universidad nos han enseñado que el suelo se divide, tiene una propiedad física, una propiedad química, una propiedad biológica. La propiedad física es lo que son los limos, arcillas, arenas, ¿ok? Y dentro de ella está la materia orgánica. Entonces, esta parte de acá, la materia orgánica, hablamos sobre las propiedades físicas. Mientras que los minerales, la otra M, que realmente son los nutrientes, hablamos sobre las propiedades químicas, porque son los nutrientes, son los minerales del suelo, lo que nosotros aportamos, son los responsables de dar el funcionamiento, ¿ya?, dar la alimentación, la nutrición a la planta. Cuando llegamos a la universidad a estudiar agronomía, biología, nos enseñan los profesores, desde la primera clase nos dicen nutrir la planta. Pero realmente es un craso error nutrir la planta. Nosotros lo que tenemos que hacer es nutrir el suelo, y el suelo es el que nutre a la planta, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo nutre el suelo a la planta? Mediante una tercera M, que viene a ser la microbiología. Macro y microbiología del suelo. Esta macro y microbiología del suelo son los encargados de descomponer la materia orgánica, de volver a asimilar los minerales, los nutrientes del suelo y aportarlo a la planta. Es que cuando mueren, después del ciclo biológico de los microorganismos, dependiendo de los microorganismos, hablamos de décimas de segundo hasta minutos entre que un microorganismo nace y muere. Cuando muere este microorganismo, lo que es nutriente fijo para la planta. Las plantas, nosotros entendamos que la planta naturalmente come lo que ella quiere comer. Las plantas no se mueven, pero sí sienten. Si uno de ustedes llega mañana a su cultivo y le comienza a gritar a una planta, lo más probable es que la planta, las hojas, al día siguiente se vuelvan amarillas o se caen. Las plantas sienten. Entonces, esta microbiología del suelo, realmente en el mundo los grandes científicos no llegan a comprenderla ni siquiera el 5%. No se identifica ni siquiera el 5% de los microorganismos que existen en el suelo, en la planta, en el ambiente. Entonces, falta todavía más del 95% el descubrirlo. La cuarta M viene a ser la maternidad, es decir, el suelo como tal es la casa, es la madre, y la semilla es el hijo. Entonces existe una simbiosis. Si la casa, si la madre está bien, el hijo va a estar bien. La semilla viene a ser la planta, viene a ser el cultivo. Dentro de estas 4 M's existe una interacción. Existe la interacción materia orgánica microbiología. Luego en el
curso lo vamos a explicar más ampliamente. Luego tenemos la interacción materia orgánica minerales y la interacción microbiología minerales. ¿Ok? Cuando estamos en la universidad nos enseñaron la mitad del chiste. Nos dijeron, el suelo necesita propiedad química, física, biológica. Se centraron mucho en las propiedades físicas y químicas, pero las propiedades biológicas del suelo casi nada o casi cero nos han comentado, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos al campo y vemos un análisis de suelo o un análisis foliar, realmente la interpretación que nosotros le damos es muy nula. Ni siquiera es básica. ¿Por qué? Porque no sabemos entender cómo realizar una interpretación interactuando estos tres factores. Hablemos un poco sobre la historia de la nutrición vegetal. Y acá me imagino que voy a sacar algunas chispas en ustedes. En el siglo XVII existe la teoría inicial de la nutrición vegetal, en la cual hablaba sobre que las plantas se alimentaban de carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono, la planta lo tomaba del aire como dióxido de carbono, mientras que el hidrógeno y el oxígeno como el agua. Años después entra la teoría de Justus von Liebig, la famosa teoría del mínimo, en el cual Justus von Liebig habla que no solamente la planta necesita 3 elementos, sino 9 más. Y él habla por primera vez sobre el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, magnesio, azufre, el zinc, el hierro y el cobre. Pero sin embargo, él en esos años, 1800 y algo, él es partícipe de una gran industria que empieza a formarse, que es la industria de los fertilizantes. Y dentro de esta industria de fertilizantes, sintéticos, químicos, como quieren llamarlo, ya, pues existe un contemporáneo, el cual fue Julius Helsen. Julius Helsen, que actualmente se le dice el padre de la agricultura básica o agricultura orgánica. Él habla sobre los panes de piedra. Este término es poco usado. Julius Helsen fue perseguido en su momento, encarcelado, tuvo muchos problemas. Sin embargo, él deja una gran teoría, que él habla sobre cada piedra, cada roca, no es un material muerto, un material inerte, sino que es un material aportante. ¿Aportante en qué? Aportante en minerales, en nutrientes. Cada piedra tiene 50, 80, hasta 100 micronutrientes y macronutrientes también, porque hablamos, por ejemplo, sobre la roca fosfórica, la tierra de atomita, que son las rocas, los basaltos, los feldespatos, los ligninos, son piedras las cuales que si nosotros la trituramos, la molemos, pues ahora se convierte, ya no son panes de piedra, sino son harina de rocas. Y esta harina de rocas, cuando nosotros la colocamos en el suelo, la microbiología del suelo comienza a hacer su trabajo y comienza a ponerla a disposición de las plantas. Un dato curioso aquí, ¿no? En 1938, ¿ok?, los científicos anuncian el último nutriente esencial, el número 16, que viene a ser el cloro. Entonces, esta información de 1938, hablamos de hace 80 años, ¿ya?, es la información que repite y repiten
todos los académicos de las universidades, de las facultades de agronomía, de toda Latinoamérica. Yo he hecho mi maestría en España, también lo repiten, pero en otros lugares esta información ya es historia, ¿ok? Porque de 1938 a la fecha, obviamente, ha habido algunas más investigaciones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se da a conocer? Es un tema comercial. En 1962, J. Jordans ya anuncia que la planta necesita 38 nutrientes. En 1962, ¿ok? Y lanza un libro en el cual efectivamente, después de hacer muchos análisis, se da cuenta, fíjense este gráfico, por ejemplo, parte del libro, que cuando él aplica solamente nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre y fierro, el punto 1, miren el porcentaje de crecimiento, tanto tallo como raíces, menos el potencial genético de la planta es menos del 25%. Sin embargo, cuando él aplica boro, zinc, cobre y manganeso, comienza a haber ya una pequeña desviación. Es decir, el crecimiento comienza ya a incrementar. Luego aplica molibdeno, titanio, vanadio, cromo, cobalto, níquel y se comienza a ver ya una diferencia significativa versus el primer ensayo. Y de qué hablar ya cuando aplica ya los 38 nutrientes, obviamente empieza a ver el máximo potencial del cultivo. Es por eso que en la lámina anterior, cuando veíamos este cuadro en el cual la diferencia nutricional entre un cultivo biológico orgánico versus uno convencional, pues es esta. En el año 2012, ¿ok? En el Instituto Vulcano de Israel, que es una de las sedes, por decirlo máximo, en lo que es las ciencias agrícolas en el mundo, ¿ya? En Israel ya se habla de 52 elementos. Después de analizar más de 800 tipos de cultivos, se dan con la sorpresa de que la planta no necesita 16, como se hablaba en el año 1938, sino que necesita 52 elementos. Actualmente, ahora, el concepto de nutriente benéfico, como se le llama al silicio, al cobalto, al níquel, ya no existe. Existen solamente dos nombres técnicos. O es nutriente o es elemento. ¿Cuál es la diferencia entre nutriente y elemento? Sencillo. Ahora, como nutriente esencial, son 24 nutrientes. Y como elementos son 28. Si sumamos, aquí están los 52 elementos. La diferencia entre uno y otro es que un nutriente, los científicos ahora saben que un nutriente, la planta necesita este nutriente para tal función. Mientras que los otros 28 elementos todavía están en estudio. De aquí, dentro de unos años más, pues esta cifra de 24 llegará a 25, 26, hasta llegar a los 52 elementos. Actualmente conversaba hace un año atrás con un amigo, Roberto Natal, que fue director del Instituto Vulcano Israel, y él me decía algo bien cierto, ¿no? Hay tres tendencias. La primera, aquellas personas que se han quedado en el tiempo, que hablan todavía sobre 16
elementos, nutrientes que necesita la planta. La segunda, que es la más actual, que habla sobre los 52 elementos. Instituto Vulcano saca una sola conclusión. Al analizar las plantas y sacar y ver que son 52 elementos que necesita la planta, la pregunta es bien sencilla. ¿Por qué estos elementos, estos nutrientes, la planta los toma? ¿Por qué? Entonces se da cuenta de que si es que la planta los toma es porque los necesita. Si no, no existían en la planta misma. ¿Correcto? Imagínense una persona, por ejemplo, que solamente come todos los días arroz, papas, arroz, sal y papas. Esta persona obviamente tiene sueño, es obesa por la cantidad de millones que consume, pero su coeficiente intelectual es muy bajo. Se olvida las cosas, no trabaja bien, no tiene un proceso normal. Mientras que otra persona que comienza a consumir, ¿no?, verduras, frutas, en fin, tiene más posibilidades, tiene más coeficiente intelectual. Entonces, ¿cuáles son los elementos y nutrientes que necesita la planta? ¿Ok? Ya hablamos de 52. Entonces tenemos el oxígeno, carbono y hidrógeno, que sumados estos tres, nos da más o menos 98% de la planta. Los nutrientes que necesita la planta, el 98% son gratis. Los da la propia naturaleza. Luego tenemos el calcio, el potasio, el nitrógeno, que la teoría de von Levin en el año 1880 más o menos, hablaba sobre que el nitrógeno era que el potasio era el nutriente que más necesitaba la planta, luego el nitrógeno, luego el fósforo. Mentira. ¿Ok? Ya está, esto está desmentido. Los nutrientes que necesita la planta es el calcio, potasio y el nitrógeno. Luego sigue el silicio. Este silicio, olvidado durante muchos años, muchos siglos, ahora da unas sorprendentes respuestas cuando se aplica al suelo o vía foliar. Luego tenemos el magnesio, fósforo, azufre, el aluminio. Las plantas, la gente toma el aluminio como un metal pesado. Perfecto. Es un metal pesado cuando el suelo tiene demasía. Pero es la microbiología, vuelvo a recalcar, es la microbiología la que hace que los metales pesados ya se estabilicen y no tenga problemas la planta en tomarlos. Luego tenemos el sodio, el hierro, el cloro, el manganeso, el cromo. El cromo, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo actual es que hay mucha gente que se muere con diabetes. ¿Y qué es la diabetes? Es una deficiencia de cromo. Aquellas personas que tienen diabetes son personas que tienen que comer todos los días brócoli, coliflor, col de Bruselas, todo lo que es la familia de las bractáceas. ¿Por qué? Porque las cabezuelas, porque es una flor inmadura, botánicamente hablando, es una planta ya que extrae mucho cromo del suelo. Luego tenemos el rubidio. Fíjese que el rubidio, por ejemplo, la planta absorbe más rubidio que, por ejemplo, que el zinc, el molibdeno, que el cobre. Luego tenemos el titanio, vanadio, boro, bario, estroncio, circonio, níquel, arsenio, cobalto, flúor, litio. Hablaba, por ejemplo, hace unos días con una amiga y le decía, oye, ¿sabes qué? Mira, tú que eres media loca, toma, búscate algunas pastillas con litio, ¿no? Me decía, Blanco, estás loco. ¿Por qué? Porque el litio lo que hace es estabilizar ya las neuronas, lo sensorial. Entonces hace de que este tema, que muchas veces es un gran problema de gente que no piensa bien, que a veces se cruzan, pues el litio lo que hace es estabilizar estas neuronas. Luego tenemos el yodo,
el plomo, el cadmio, muchos suelos, sobre todo suelos de selva, suelos ácidos, tienen problemas con cadmio. ¿Ya? Sin embargo, vuelvo a repetir, la microbiología es la encargada de estabilizar esto. La microbiología se encarga en el suelo de regularizar los pH. Si es que tu suelo es muy ácido o muy alcalino, pero tienes una buena microbiología, obviamente existe una buena ayuda. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la microbiología? No es que te cambie el pH de 5 lo pasa a 7 o de 8 lo pasa a 7. Lo que hace simplemente es de que al estabilizar el pH del suelo, hace que todos estos nutrientes estén disponibles para la planta. Entonces vemos acá, por ejemplo, este es un comparativo, lo que extrae, lo que necesita la composición química de una planta de palto, que básicamente es las mismas cantidades, ¿ok? Todos son los nutrientes, estos y algo más, hasta llegar a los 52. Y salta una pregunta, ¿no? ¿Quién alimenta al mundo? Hablamos que en el 1974 existía en el mundo 4.000 millones de habitantes. Y se habla que al año 2050 más o menos va a haber entre 9 y 11.000 millones de habitantes. Es decir, va a haber 3 veces, tres veces más de personas, ¿ok? En un periodo tan corto de tiempo. Entonces la pregunta, ¿quién alimenta al mundo? Realmente no lo alimentan las empresas grandes, aquellas empresas que producen cientos o miles de hectáreas de maíz, de soya, de canola, de X cultivos industriales. Quien alimenta al mundo es el agricultor, el pequeño, el mediano agricultor, que produce cebollas, tomates, lechugas, culantros, rabanitos, produce frutas, productos de consumo diario. Los invito, por favor, yo sé que esto, entiéndame, es todo un mundo. En media hora, en una hora no se puede hablar todo lo que quisiera indicarles. Pero en este curso, que la gente de Bananotecnia cordialmente me ha invitado, vamos a hablar sobre todos esos temas y muchos más, en los cuales voy a darles algunas apreciaciones, algunos tips. En mis cursos yo no doy recetas, por si acaso doy conceptos, porque dándoles el concepto ustedes pueden hacer 1.000.000 de productos. Los suelos sanos pueden ser afectados por el cambio climático. Claro, pueden ser afectados, pero esta afectación no es tanto fuerte en tal medida como un suelo degradado, un suelo que está que no tiene microbiología, que es un suelo muerto, ¿no? Una de las cosas como ver, por ejemplo, si tu suelo tiene vida o no, es lo que habla Nacho Simón, que es el microscopio campesino, es decir, el uso del agua oxigenada, coger un poco de agua oxigenada en un vaso de vidrio, colocar primero el suelo, echarle unas gotas, un chorro de agua oxigenada y ver lo que pasa. Si te comienza a burbujear demasiado, bienvenido. Pero si comienza a haber un problema, no te sale ninguna burbuja, lo que estás haciendo es un sustrato hidropónico, es decir, tu suelo está muerto. Este cambio climático muchas veces en los suelos lo que hace es que estos suelos se enfríen o se calienten demasiado en extremos, ¿ok?
Y una de las cosas para menguar esto es el sombrero, la sombra, y el segundo, lo que es lo microbiológico. Dice Gonzalo Genaro Crespo: muy buenas noches, mi estimado. Me gustaría saber cuáles serían las relaciones de sinergismo y antagonismo de estos otros elementos que se mencionan. Ok. Bueno, esto tendría que buscar. Ahorita tengo un gráfico en el cual se observa ya todos estos nutrientes, estos 24 nutrientes, y su antagonismo y sinergismo entre ellos. Pero bueno, es parte de del curso en sí, ¿no? Si me dejas tu correo, con gusto te lo busco y te lo envío esta información. Entendamos una cosa. Una cosa es el sinergismo y antagonismo dentro del suelo y otra cosa es dentro de la planta. Dentro del suelo, realmente no hay, así como no hay elementos, nutrientes ni buenos, la parte comercial en el mundo ya cataloga muchos. Por ejemplo, le dice metales pesados y todo el mundo dice, no, que no ten cuidado, aplicar cadmio, aplicar cromo, aplicar tal o cual hasta el zinc. Hace 20 años atrás el zinc, el manganeso eran considerados metales pesados y ahora más bien son considerados nutrientes, imagínense. Y ahora, ¿no? Dentro de los 6 metales pesados que existen, solamente es el mercurio, el cual está considerado todavía como metal pesado. Ya el cromo, el cadmio, selenio, no me acuerdo otro más, están considerados ya como nutrientes para la planta. En el suelo, este sinergismo y antagonismo en sí no procede, siempre y cuando tu suelo tenga una excelente microbiología. Si tu suelo está vivo, tiene una excelente microbiología, pues la planta, si necesita fósforo en algún momento, pues va a coger el fósforo, va a coger potasio, va a coger el nitrógeno que tiene disponible en la planta, ¿no? Mientras que en la planta misma, ya cuando hablamos ya de la planta, no del suelo, sino de la planta, ya cambian totalmente estos sinergismos, estos antagonismos. Por lo general, un antagonismo propio es la aplicación, por ejemplo, de calcio-oro. Cuando nosotros hacemos aplicaciones de abonos foliares, entendamos que este abono foliar es un producto comercial, es un químico, y la planta no lo reconoce como natural, lo reconoce como producto inducido. Entonces hay un proceso en el cual la planta tiene un proceso de asimilación, que puede ser minutos, que puede ser días. Ahora, punto 1. Punto 2. Depende también mucho de estos nutrientes cuando tienen cargas eléctricas diferentes a la planta. Punto 3. Cuando estos nutrientes también son demasiado pesados. Entonces, esto hace que cuando uno lo aplica vía foliar, pues los estomas de la planta más bien los comienza a cerrar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos productos ya biológicos, productos como biofermentos, no biofertilizantes? Ojo, ya, dos cosas, dos conceptos que todo el mundo habla al revés y no entiende. Inclusive las empresas que venden productos disque orgánicos le ponen en la etiqueta biofertilizante, ¿correcto? Y todo le pone la etiqueta biofertilizante. Sin embargo, como concepto, biofertilizante significa un producto, ya es un complejo de microorganismos. Este es un producto que tiene 90-95% de microorganismos, 5-10% de nutrientes.
Cuando hablamos un producto como biofermento, significa que es un producto que tiene ya 90% de nutrientes, 10% de microorganismos. ¿Correcto? Entonces, cuando uno le aplica vía foliar o vía al suelo estos nutrientes, estos biofermentos, la planta lo toma como tal, como si fuera natural, como si fuera algo que ella misma lo produce. Es por eso de que su acción es más rápida. Cuando nosotros lo comenzamos a aplicar, yo he tenido 1000 casos, aplicamos vía foliar, la planta a los 2-3 días comienza a ver una diferencia. Comienza a salirle más hojas, más flores, más frutos comienzan a crecer más rápido, en fin. Lo interesante aquí es que, por ejemplo, un abono foliar, cuando uno lo aplica, un abono foliar químico, sintético, ¿ya? Su efecto solamente dura en promedio 3-4 días. Después del cuarto o quinto día, ya su efecto ya es cero en la planta. Sin embargo, cuando uno aplica biofermentos vía foliar, su efecto dura entre 15 y 25 días. Entonces es un excelente negocio aplicar biofermentos. Si es que yo lo estoy aplicando, tengo un predio, tengo un fondo, aplicarlo, perfecto, lo preparo, lo aplico, y cuanto más concentrado es mejor. Si es que lo quiero vender, pues no le meto tanta agua, solamente lo vendo tal cual es. Hago mi fórmula, lo hago más concentrado, entonces le indico a la persona que le estoy vendiendo, oye, ¿sabes que este producto no aplique 6, 8, 10 litros por cilindro de 200 litros de agua, sino aplica 1 o 2 litros, porque lo estoy vendiendo concentrado? ¿De acuerdo? Ahora, obviamente es un tema de costos. ¿Es posible la soberanía alimentaria en Latinoamérica? Lo pregunto porque solo pensamos en producir para exportar como prioridad. Una de las cosas que llama mucho la atención es que nosotros pensamos solamente en exportar, exportar, exportar. ¿Ya? Producir, exportar. Un tema netamente comercial. Pero si nos ponemos a pensar un poquito, alrededor de nosotros tenemos gente, tenemos personas que consumen los productos. Hace el año pasado producíamos con un agricultor y él producía limón. Es un agricultor que, entre comillas, es mi socio. Y el hombre hace 3 años, cuando lo conocí, de frente me dijo, ¿sabe qué, ingeniero? Le vendo mi chacra porque no quiero saber nada de la agricultura. El hombre aplicaba, cada 7 días aplicaba venenos, aplicaba fertilizantes, todo. El hombre estaba con una mano adelante y una mano hacia atrás. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el concepto. Yo te voy a ayudar ya desinteresadamente y vamos a cambiar todo esto. Y el hombre estaba metido en el chip que no, que hay que aplicar químico. Cuando comencé, yo mismo le enseñé a preparar 2-3 cosas, él lo aplicó, ¿no es cierto? Y el hombre todos los días estaba con su lupa esperando ahí a ver en qué momento aplicar. Ingeniero, ya pasó 7 días, hay que aplicar. Yo le digo, pero a ver, revisa las plantas, ¿qué te dice la planta? No, ¿qué te dices tú? ¿Qué dice la planta? Lo ve todo, no, ingeniero, no encontró insectos. Entonces, ¿para qué vas a aplicar? Entonces el hombre, la primera aplicación la hizo ya a los 25 días. La segunda aplicación la hizo a los 38 días. La tercera aplicación la hizo a los 60 días. Después de la tercera aplicación, el hombre estaba recontra feliz, porque ya estaba cosechando su fruta, comenzó a crecer más grande, el limón. En este caso, él le vendía a mercado nacional, entonces nunca había sacado más de 3% de limón extra, limón super extra. Y ahora el hombre, más bien el 3% era al revés, el 3% era segundo, era tercero. Sacaba la mayor cantidad de frutas más grandes y comenzó a bajar los costos de producción. Ahorita, por ejemplo, nosotros preparamos un abono especial
tipo bokashi, ya, pero con un concepto totalmente diferente al bokashi, ¿no? Son cosas totalmente diferentes lo que hacemos. Y el hombre aplica cada 3 meses, 3, 4 meses, aplica al cultivo. Entonces, se olvidó de todos los fertilizantes y todo lo demás. Este tema de producir nosotros mismos, lo podemos hacer. Y es que si uno llega, por ejemplo, si nosotros comenzamos a producir hortalizas, producimos frutas y vendemos en mercado local, ¿ya? ¿Sabe qué? Olvídense de la certificación orgánica. Por lo menos acá en el Perú, si uno le dice al SENASA, a la policía, a quien sea, que yo soy orgánico, al día siguiente están en la puerta del FUN y están con una pistola y me piden un montón de documentos y certificados y cosas. No, hagan ustedes agricultura orgánica y vendan como convencional. Está más que demostrado que los productos de agricultura orgánica nos cuesta el 50%, ya hasta el 80% menos que la agricultura convencional. Punto 1. Punto 2. Ya la calidad de la que nosotros producimos es excepcional. ¿Ok? Es realmente de otro concepto. Gonzalo habla, dentro de su experiencia profesional en la aplicación de hormonas vegetales, ¿me puede comentar si ha hecho aplicaciones de brasinoesteroides y qué resultados ha obtenido? Saludos desde Ecuador. Bien. Yo preparo actualmente una hormona vegetal. ¿Ok? Bueno, realmente no es una hormona vegetal, es un complejo de hormonas. Este complejo de hormonas, ya lo preparo, por ejemplo, a ver, te lanzo la idea. Lo que hago es utilizar, compro la harina, perdón, la sangre de camal, sangre de vacas, ok, la hiervo, la hago harina de sangre, punto 1, punto 2, consigo plumas de X aves, punto 3, coloco hiervo camote, el camote entero, lo hiervo en agua, sin sal, sin azúcar. Una vez que está listo este camote con la misma agua, lo dejo enfriar, lo licúo. Punto 4, ¿ya? Preparo un ácido húmico vegetal, el cual consigo excreta de lombriz, mal llamada humus de lombriz, y esta excreta de lombriz lo que hago es sacarla en sombra, más o menos un promedio de una semana, 10 días. Una vez que está bien seca, la muelo, lo trituro y lo vuelvo como si fuera harina, ¿correcto? Lo ensaco y lo dejo más o menos un promedio de 6 a 8 meses. 6 a 8 meses, ¿de acuerdo? Después de estos 6 a 8 meses, lo que hago es realizar un producto que se llama hidrolato. Lo preparo con hidróxido de potasio. El hidrolato no es otra cosa que agua, lisis, romper. Es decir, romper cadenas, ¿ok? En este caso, ya en el agua con el hidróxido de potasio, que es un producto que está permitido en la agricultura orgánica. Coloco todos estos productos mencionados, ¿ok? Hago un proceso, el cual me demora 5 días, y con esto ya obtengo un producto que no está rico, no huele rico, es feo. Los agricultores, cuando abro el envase, salen corriendo, pero cuando se aplica a los cultivos, llámese de arroz, de mango, cítricos, arándanos, inclusive hasta el mismo espárrago que hemos aplicado, ya es excepcional. Así de sencillo. Es excepcional. Una anécdota,
hace 2 años en la parcela de un señor que en paz descanse, señor Galvez. El hombre me llama y me dice: ingeniero, mire que mi mango está muy pequeño, han llegado los ingenieros de la exportadora y que no sé qué hacer porque mi mango se está quedando muy pequeño. Llegué, comenzamos a evaluar y le digo: ¿sabes qué? Tenés que hagamos esto, aplica este producto, 3 litros por cilindro. Lo aplicó, ahora sí, riega, métele cualquier cantidad de agua. Comenzó a regar, ok. Después de 15 días, sí, más o menos 15, 20 días, ya, esta fruta, este mango, voló. Así, voló, comenzó a crecer enormemente.